Buenas, vamos a iniciar en Python. En este caso lo que yo hago es programar en Colab de Google. Hay muchas otras plataformas, esta es la más amena cuando uno está iniciando. Lo que necesitan es en Google escribir Colab. Luego de eso entran al primer link que aparece. En mi caso se me inicia automático, en el caso de ustedes tienen que iniciar su sesión de Google para que quede guardado cualquier trabajo que ustedes hagan. Luego de eso inician el nuevo cuaderno y va a aparecer la pantalla para poder programar. A veces se demora porque en este caso estamos programando dependiendo de algún servidor externo. Eh, para que se vea así oscuro como trabajo yo, tienen que ir a herramientas y configuración y en el tema colocan el tema oscuro. No es solamente más que nada para la parte visual. Pueden cambiar el tamaño de la letra, en este caso voy a usar la letra más grande y en esta parte nosotros vamos a programar. Se programa en distintos bloques, ustedes pueden ir por eso seccionando sus programas. Eh, Se parece mucho a la programación en C++ si alguna vez han utilizado ese. Lo primero que hago es dar una instrucción cualquiera para poder conectar, porque lo que yo hago aquí es conectarme a un servidor que me va a dar una cantidad de espacio para poder programar. Para ejecutar presiono este botón y aquí aparece el mensaje de conectando y en algún momento va a conectar cuando me aparezca que tengo asignada una memoria RAM y un disco duro. En ese caso ya está conectado, entonces ahora ya puedo programar y ahora puedo comenzar. A diferencia de muchos otros lenguajes de programación, aquí no es requerido el estar declarando variables, eso es una ventaja muy grande, no hay que escribir demasiado tampoco. Vamos a empezar con lo básico, yo puedo darle valores a las variables, por ejemplo x es igual a 5 como lo hice recién. En ese caso automáticamente el computador sabe, el entorno de desarrollo sabe de que la variable que estoy trabajando es una variable del tipo entera, porque yo le di un valor entero. También puedo darle otra variable, x es igual a 6.1, y en ese caso sabe que la variable es del tipo flotante, o sea, tiene valores decimales, porque yo ingresé un decimal. Los decimales en este caso se ingresan con punto. Si yo quisiera imprimir en pantalla el valor de las variables, la forma es print, espacio, y luego de eso la variable, por ejemplo, x. Si se fijan me da ciertas ayudas también que vamos a utilizar después y puedo ejecutar el programa. Y aquí me aparece un 5 porque imprimió el valor de la variable x. Si yo, bueno, puedo borrar esto, si yo pongo el y, me debería aparecer el valor de 6.1. ¿Qué cuidado tenemos que tener? Las mayúsculas son variables distintas a las minúsculas, así que tienen que tener cuidado. Yo recomiendo siempre que traten de programar haciendo minúsculas. Si yo hago una mayúscula, esa no está declarada, entonces aparece un error. Que el Y mayúscula no existe, nunca tuvo ningún valor. Entonces por eso tenemos que tener cuidado cuando nosotros escribamos. Si yo quisiera escribir un mensaje, ahora lo que voy a hacer es utilizar otro bloque más código. Aquí tenemos otro bloque para programar. Print. Si yo quiero que aparezca un texto entre doble comilla, hola mundo. El clásico programa para poder comenzar. Y luego lo ejecuto. Y aparece hola mundo. Entonces yo puedo estar imprimiendo también mensajes, lo que yo quiera. Si yo quisiera ahora combinar dos cosas, o sea, que me apareciera el mensaje hola mundo y además de eso el valor de una variable, se puede combinar. Hay muchas formas de hacerlo. Esta es una forma que yo escojo porque es un tanto más corto. Voy a hacer aquí. Por ejemplo, voy a decir que el x va a ser igual a 60. Y aquí voy a poner el resultado es dos puntos. Y quiero que aparezca el valor de la variable x. Voy a borrar esto. Para eso, tiene que escribir una letra F pegado acá para poder decir que vamos a dar valores de variables dentro de estas llaves. Simplemente hacen estas llaves y ponen la variable que quieren imprimir. Tienen que ingresar la F y luego tienen que ingresarlo entre estas llaves para que funcione. Si ustedes no ingresan el F, fíjense que va a cambiar de color. Y cambió de color. Eso significa que va a mostrar exactamente lo que está acá.
Si ustedes mantienen la F, lo que va a hacer es mostrar este mensaje, y en este caso lo que va a hacer es no mostrar estos símbolos, sino que va a mostrar el valor de la variable X. Se parece mucho, si he trabajado de nuevo con C++, al printf, tal cual como se hacía para poder imprimir textos y variables. En este caso se da un poquito más corto. Ejecutamos de nuevo y ahí está, el resultado es 60. Voy a hacerlo de nuevo sin el F y aparece el resultado es llave X. Entonces hay que tener cuidado de que ponerse F. Entonces, de esa manera podemos mostrar de mejor forma los resultados finales. Sigamos con los códigos. Este programa que yo estoy haciendo, todos los bloques se van guardando automáticamente, y si se dan cuenta que aparece, se han guardado todos los cambios, y cada vez que yo hago un cambio pasa un momento y se van guardando esos cambios. Si ustedes tienen su cuenta de Google activada, iniciada en este caso, se va a ir guardando dentro de su Google Drive. Lo importante es que traten de poner un nombre que sea característico. Por ejemplo, aquí arriba, todo lo que va antes del punto, le pueden dar el nombre de, por ejemplo, inicio, y se va a guardar con ese nombre. Después de eso ustedes pueden ver de nuevo sus archivos. Entonces, antes de continuar, si yo pongo archivo y abrir cuaderno, aquí aparecen todos los programas que he hecho, los recientes, los ejemplos que aparecen del mismo collab, los que tienen guardados en su Google Drive. Si es que ustedes iniciaron sesión, aquí se guardan también. Es una gran ventaja porque si su computador se apaga, se reinicia, se corta la corriente, etcétera, todo queda guardado porque está online. Ya, vamos a ver ahora las funciones matemáticas. Generalmente en programación son las mismas, no cambian, pero dado que estamos asumiendo que este es un curso inicial, vamos a pasarlas todas. Vamos a primero sumar, así se da la suma. Vamos a restar. Vamos a dividir. Y también podemos multiplicar. Ahí están. Entonces, si yo quisiera mostrar todos los resultados, print resultados, y luego entre las llaves vamos a mostrar todas las variables. Puedo mostrar la cantidad de variables que yo quiera, entonces eso voy a hacer aquí, el X, luego voy a mostrar el Y, luego el Z y luego el W. Entonces va a aparecer la palabra resultados y luego todas las variables que tengo ahí. Y ahí están. Y en este caso 0.444, ¿por qué? Porque fue 4 dividido por 9. Entonces si el resultado es del tipo decimal, lo pasa a decimal directamente. Eso serían las partes de operadoras matemáticas. Ahora vamos a hacer las entradas de datos. Normalmente también se programa con esa característica. Es entrar datos a través del teclado. Entonces vamos a hacer algo simple. Vamos a ver el caso para calcular el área de un triángulo. Entonces el área va a ser igual a la base por la altura. Dos variables. La base, aquí voy a colocar que es 5 y la altura es igual a 7. Y este lo dividimos por 2. Ahí está. Y luego debería mostrar el resultado. Print área del triángulo, área, y aquí pongo el F. Entonces, hasta ahora me va a funcionar. Pero la gracia es que no estemos cambiando dentro del código, sino que le pidamos al usuario que ingrese los valores a través del teclado. Y es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo se ingresa? Vamos a hacer el caso de la base. Para poder ingresar el valor, el comando que se utiliza es input y luego se le da un mensaje. Por ejemplo, ingrese la base. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Me va a pedir un valor. Sin embargo, nos van a dar ciertos errores. Y ahí aparece, ingrese la base. Por ejemplo, voy a ingresar un 5. Ahora, ¿por qué aparece ese error?
si ingresé un 5, teníamos un 5 antes y tenemos una altura un 7, debería calcular el resultado. Cuando utilizamos este comando, está bien, está capturando el dato a través del teclado. Sin embargo, la particularidad de Python es que da la declaración de variables dependiendo de los valores que nosotros les damos. Ejemplo, si yo tengo un x es igual a 20, va a tomar esa variable como entera porque tiene un valor entero. Si le doy un valor de 20.5, va a tomarlo tipo flotante porque tiene un decimal. Lamentablemente a través del teclado yo puedo ingresar números, pero también puedo ingresar letras. Eso quiere decir que lo que estoy ingresando con el input para poder tomar todas las posibilidades es un char o un carácter, porque también puedo ingresar letras. Entonces tengo que decirle de cierta manera que esto que estoy ingresando además tiene que ser siempre numérico para poder trabajar. ¿Cómo se hace? Voy a cortar eso y voy a utilizar un float. ¿Qué es lo que hace esto que escribo aquí? Hace que todo lo que esté dentro del paréntesis se convierta en una variable flotante, o sea, una variable que puede tener decimales, o sea, es numérico. Y aquí voy a pegar lo que tenía anteriormente. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Lo que yo ingresé a través del teclado, el input, se convierte en un número flotante, o sea, un número con decimales. De esa manera, si yo de nuevo vuelvo a ejecutar y pongo un 5, se calcula normalmente y me da el mismo resultado. ¿Por qué? Porque capta que ese 5 que estoy ingresando no es un carácter, sino que es un número. Y de la misma manera puedo hacerlo con el de abajo. Entonces de esa forma, cambiando esto por altura, yo puedo estar ingresando un valor para esta variable y un valor para esta variable. Y calculo el área. Entonces ahora puedo estar haciendo un programa que depende de los valores ingresados por el usuario. Esa es la parte matemática, pero también podemos utilizar otras operatorias matemáticas que se pueden ir viendo más adelante. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ejemplo, la importación de librerías. ¿Qué es lo que es una librería? Es un conjunto de herramientas, muchas veces herramientas matemáticas, que al dar de esta forma, al escribirlo de esta forma, están habilitadas. Ahora, ¿por qué no están todas habilitadas? Porque si estuvieran todas habilitadas, el programa demoraría demasiado. Entonces, cuando yo las voy necesitando, las importo. En este caso, puse la librería NumPy, que es una de las más utilizadas. También mat para las funciones matemáticas, etc. ¿Por qué? Ejemplo, imagínense que yo quisiera calcular una potencia. Bueno, yo ya puedo multiplicar, pero si yo quisiera elevar algo a, por ejemplo, 2.3, no me sirve estar multiplicando. Si fuera elevado a 3, sí, es simple. O sea, un número multiplicado 3 veces por sí mismo. Pero una potencia más complicada no la puedo hacer con las operatorias que tengo arriba. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Les voy a enseñar cómo se llama a una función, función o alguna operación que esté dentro de esa librería. M va a ser igual a numpy, esa es la librería, punto, y luego me aparecen todas las opciones que tengo de esta librería. Ahora, aquí tenemos que saber cómo se llama la que vamos a utilizar. Si se fijan, hay un montón. La de la potencia es power, y tengo que darle dos valores. En este caso también me está dando unas pistas de lo que tengo que hacer. El primer valor va a ser la base, coma, el segundo valor es el exponente. Entonces, ¿qué quiere decir lo que escribí ahí? Que estoy calculando el m como el 2 elevado a 3. Y luego print y el m. 2 por 2, 4 y por 2, 8. Entonces está correcto. Si lo ingreso a 4, el 8 estaría multiplicando de nuevo por 2, 16. Entonces está correcto. De esa forma yo puedo calcular potencias. La ventaja, también puedo calcular raíces cuadradas. Si yo quisiera calcular la raíz cuadrada de 2, 0.5. Todo número elevado a 0.5 es la raíz cuadrada. Y automáticamente ve que es un tipo flotante. Entonces, si necesitamos potencias, esa sería la forma. La librería mat también tiene una función que ahora la podemos ver. Voy a borrar esto. Mat. En este caso tiene otro nombre, pow. Pero hace lo mismo, es la función potencia, 2 elevado a 3. Entonces en este caso, ustedes tienen que decidir cuál es la que hace.
Hay algunas pequeñas diferencias, por ejemplo, que en la función POW todo lo asume como flotante, en la función NumPy en algunos casos es entero, en otros casos son flotantes. La función, o sea, la librería math se basa básicamente en ver funciones matemáticas. NumPy no tiene tantas funciones matemáticas, pero sí optimiza el tiempo de operación, porque se utiliza para otras cosas, para cálculos un poquito más complejos. Pero para algo muy básico como lo que estamos viendo, cualquiera de las dos sirve. Las dos calcularían la función potencia. Esa sería la parte inicial del curso para que vean Python.